Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides al ciclo Desmontar obras del Teatro Border. Nos damos el gusto y el lujo de contar con el elenco completo y todos los y las intervinientes en el proceso creativo de la obra Verde Agua, a través de las narraciones, de las preguntas que les voy a ir haciendo, para reconstruir cuáles fueron los disparadores concretos de ciertas acciones que han determinado que se pase de una idea a un proyecto concreto o a una resolución de una escena concreta. ¿En qué materialidad se apoyó el primer disparador? Empezamos a bucear en torno a la temática de la insatisfacción, como la falta, a jugar con eso, listados de cosas que nos faltan, motivos de insatisfacciones de todo tipo, desde materiales hasta espirituales, emocionales, y desde ese lugar como que pusimos algo a funcionar que después se convirtió, esos listados y esos como juegos que hacíamos al principio, se convirtieron en improvisaciones o en personajes. Creo que primero armamos personajes desde la falta, para que empiecen como a jugar. Los pusimos ahí como una carne al asador, algo como interesante y hallazgos en las primeras veces que nos juntábamos. Queríamos contar algo que nos interese y como con una cierta profundidad, entonces empezamos por ahí, por algo más profundo tal vez, y después que se convirtió en personajes, improvisaciones, escenas y en una obra. Pero arrancamos de ahí. ¿Cuáles fueron esas primeras actitudes concretas que llevaron como propuesta? Porque por lo que contás entonces fue un proceso en equipo y no una propuesta individual. Como asistente, en realidad que creo que el trabajo fue más de acompañamiento y de ir observándolas. Lo que yo vi fue cómo cada una fue descubriendo quién era ese personaje que hace y qué rol cumplía en esa estructura de mujeres y de familia mediante esta investigación. En realidad los personajes fueron naciendo de esta búsqueda. Y cómo en realidad era eso, como si los personajes hubiesen existido y ellas los hubiesen ido puliendo y hubiesen estado ya en algún lugar guardados. Eso para mí fue mágico. Cómo a cada una se le presentaba esa insatisfacción. Y Maru llevándolas siempre a encontrar esas cositas que tenían que ver con cada personaje. Y aparte es un proceso que fue hermoso de ver y de acompañar y ir descubriendo por dónde funcionaba cada una de esas mujeres. A partir de las improvisaciones y del concepto de insatisfacción, que cómo las convocaba cada una, fueron creando sus personajes y sus vínculos entre sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se fue escribiendo esa historia? Claro, primero sucedía y después lo escribíamos y después se volvía a ensayar y 1500 millones de veces para dejar un texto final, tal vez más original de lo que podría haber, 1000 millones de veces más original de lo que capaz yo sentada en mi casa hubiera descubierto en un proceso dramatúrgico común. Digo, había hallazgos, cosas excepcionales, y además es una obra que se caracteriza por ser totalmente exigente a nivel físico, pasa de todo con el cuerpo. Entonces, en realidad, en cuanto, es una obra que también la planteamos como por imágenes, de atada y caída, y la agarramos, como, entonces había mucho de ponerle el cuerpo, y después como que ponerle palabras a eso, fue como una segunda parte, pero es una obra hiperfísica, o sea, las dos veces que la hicieron las chicas quedan muy cansadas porque no para, es una hora de CrossFit teatral. Ustedes evidentemente, por lo que cuentan, tuvieron un montón de libertad a la hora de la construcción de sus personajes. Pero ¿cómo fue meterse en esa piel de insatisfacción? Porque también, digo, es movilizante, me imagino. Me acuerdo de un ejercicio puntual que fue que ya sabíamos más o menos por dónde queríamos ir y cómo eran estas relaciones. Escribimos un discurso que íbamos a dar. Me acuerdo de ese primer ejercicio que pienso ahora y digo, parece que fue hace 1000 años. Los personajes se fueron dando desde esta construcción
con las compañeras, desde los vínculos, fue que como al profundizar ahí en los vínculos fuimos cada una definiendo cada vez más como esos personajes. Y fue un proceso muy del día a día, porque no es que nosotras teníamos una obra ya escrita, entonces vos la lees de principio a fin y ya entendés tu personaje, es como más sencillo quizás de abordarlo. Este proceso, al ser así tan del día a día, fue una construcción y creo que, no sé, siento que el último día ahí, antes de estrenar, fue como que todo se terminó de alinear y fue, sí, era esto. Y también se termina de completar con esa energía del público. Como la obra se iba escribiendo y en realidad fue un proceso de un año, de repente el final de la historia marcó demasiado los personajes, como que tuvimos que volver a revisar toda la obra, porque de repente lo que Sol hacía cambió rotundamente con el final y después ya como que no nos quedaba acomodada en el principio. Resignificó tan fuerte el personaje que después, como el último mes, meterle mucho a que ella vuelva a recuperar la alegría al principio de la obra que la había perdido por completo. Nosotras somos muy amigas y lo que se generó y lo que se generaba era una energía increíble y cada personaje es muy especial, cada personaje tiene unas fuertes vivencias, ¿no? Para poder llegar a movernos de la manera que nos movemos. Y toda esa energía está puesta de una manera pero tremenda en la obra. Yo, por ejemplo, hablando de mi personaje, ¿no? De Alicia, era como que cada vez se iba transformando más esta mujer, ¿no? Desde un modo de ver la vida como fácil, y después es como que todo se le va complicando de una manera terrible, hasta que termina explotando todo. Así que es una obra que vas entrando y nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes lo que va a pasar. Es bravo. Creo que todas tuvieron un gran trabajo de permitirse la investigación y siempre apostar a más, ¿no? Como realmente un gran compromiso de todas a la hora de jugársela bueno, probemos esto extra, probar y realmente poner el cuerpo y poner mucho corazón y es impresionante eso. Y creo que eso es lo que da resultado a estos personajes llenos de complejidades y de profundidad y de emociones contrapuestas. Que nosotras íbamos eligiendo y apostando cada ensayo a algo que probar, ¿no? Se plantea un teatro que es muy físico, entonces la creación empieza a ser desde ahí, no es desde lo intelectual de, bueno, cómo está compuesta esta familia, sino desde ese cuerpo que entraba a escena y cómo se enfrentaba o cómo se encontraba con ese otro cuerpo. A partir de eso empezamos a encontrar que una estaba siendo más materna, entonces iba a ser la madre y la otra iba a ser la tía, entonces esas dos que se hacían cómplices iban a ser las hermanas, ¿no? Como empezamos a encontrar un funcionamiento, muy atentas, Maru y Tío estaban ahí grabando todo el tiempo, mirando, frenando los ensayos, diciendo, pará, encontramos esto, y había ensayos que no se encontraba nada, también, ¿no? Que decíamos, no, esto es terrible, y después, de repente, eso que sucedía, que descartábamos, otro ensayo veíamos cómo entrar por otro lado, y así se nos iba armando un mundo, que no teníamos bien idea para dónde iba, pero sí que se iba moviendo para algún lado. Es muy interesante el proceso de experimentación, porque claro, entonces la insatisfacción no es que fue el concepto y de ahí bajamos, sino que fue, bueno, es un interpelante para que desde el cuerpo nos encontremos y ver qué pasa. Eso está buenísimo. ¿Hasta dónde fue el riesgo, no? O sea, ¿cuántos sintieron que arriesgaron? Y en algún momento de esto para las actrices, si pensaron, bueno, estoy pasando un límite. Siempre que actuás y pones la imaginación y la sensibilidad en juego, hay un lugar que es medio peligroso, digamos, ¿no? Porque de repente terminábamos en ensayos y nos estábamos cambiando, terminando de estirar,
se venía una charla y una lloraba, y de repente la charla se iba para un lado donde, claro, estás poniendo tu sensibilidad y de repente pasó algo, una escena que no tenías prevista, ¿no? Y estás ahí arriesgándolo. Digo, yo personalmente con mi personaje me resultó muy lindo trabajarlo porque me generó muchos desafíos en lo corporal, en la sensibilidad, porque mi personaje es la hermana, es la tía, es la cuñada de la familia, y es una mujer que está trabajando en el campo, que es de una estancia, que está en contacto con la tierra, y yo soy de ciudad y no tengo nada que ver con eso, y de repente tenía que entrar en un mundo que para mí es desconocido en el sentido hasta el punto de que yo quería entrar, ¿no? Poder decir, bueno, ¿hasta dónde puedo jugar con esto? Y que no quede en lo superficial de decir, bueno, me la imagino así, sino realmente entrar sensiblemente a trabajar. Bueno, esto que arriesgamos un montón, pero que bueno, que es la profesión nuestra, es como ponerse ahí, abrir el corazón y meterle para adelante, y lo más importante para poder trabajar tranquilas es la confianza en tus compañeras, en la mirada de la directora, o sea, de todo el equipo. Al menos digo, bueno, nosotras construimos ahí un vínculo tan fuerte de tanta confianza, entonces era como muy fácil abrir y permitirse jugar y bueno, y que pase lo que tenga que pasar, porque sabíamos que estábamos ahí contenidas y protegidas. Límite no había, digamos, en esto de si hablamos de límite, de pasarnos o lo que sea en la prueba que estábamos haciendo, siempre fue eso, como, bueno, a jugar con esto, a ponernos a disposición de lo que sucediera y ahí estaba el descubrimiento, digamos. Después, sí, llegada más una etapa de limpiar o de elegir con qué nos íbamos quedando y qué no, bueno, ahí Maru con una mirada más objetiva y con su función en la dirección, también muy criteriosamente nos fue guiando. ¿Y cuándo fue el momento en donde parte del proceso empezó a ser, bueno, el público y qué queremos contar? Nosotras, al ser mujeres todas, empezamos a hablar de estos casos de abuso sexual y cuánto tiempo, viste que decís, bueno, aparece un caso y defendés a tu marido, aparecen dos, aparecen tres, tipo, ¿cuánto vas a tardar en darte cuenta de que estás lamentablemente, con una persona de mierda, ¿no? Partiendo como de la frase detrás de todo gran hombre y una gran mujer, decíamos, y detrás de este tipo de gente, ¿cuáles son las mujeres que están ahí, ¿no? Bancando. Como que es un lugar de comodidad para ellas, que les genera mucha insatisfacción, pero que como también es un lugar de poder, cuánto tiempo están en esa rosca viciosa. Y esa es un poco la historia que queríamos contar, ¿no? Como hay una presencia masculina omnipresente, como justamente que atraviesa toda la historia y que está ahí, las chicas están en un sótano y el tipo está arriba, a la luz. Apareció en el primer mes esta idea. Y después apareció otra temática que a mí en particular me interesa mucho, que es el medio ambiente, y que usamos los dos temas que para mí son monstruosos, entonces estuvo bueno que me pareció como que todas sentíamos que queríamos hacer una historia así. La idea de contaminación atraviesa toda la obra y de distinta manera, o sea, no solo, por supuesto también referido al medio ambiente, pero me parece que tiene que ver con que todo está contaminado, medio podrido ahí, pero a la vez tiene gracia, hay un humor que es latente, que tiene que ver quizás con la desgracia que a veces también nos sucede, que entre tanta tragedia uno apela al humor. En el humor se encuentra también lo absurdo del ser humano, ¿no? Que en el momento donde se están peleando, alguien le dice, me encanta tu vestido, ¿no? Y que también se va atravesando. Digo, en los peores momentos sucede algo y todas terminan riendo. Y también me parece que al trabajar un tema tan fuerte,
el humor hace como respiro, ¿no? Ayuda al espectador también, a la espectadora, a seguir viendo la historia. Y tiene bastante, no sé, los que la conocen a Maru, tiene como bastante de ese humor muy, muy particular de ella. Y aprovecho a preguntarles por la disposición del espacio. ¿En qué medida esto colaboró con las decisiones y el proceso de la obra? Había algo construido, como esta idea de este afuera, eso ya estaba. El tema era dónde estaba ese afuera. Y un poco hay algo que cuando vos te sumás a un proyecto y ya el proyecto está ensayado, hay que aprender a leer lo que te está diciendo eso y tratar de cambiar cosas en favor, pero no podés cambiar todo. Entonces tenés que elegir qué modificás. Porque los actores, hay que entenderlos que vienen trabajando con su propio cuerpo durante mucho tiempo. Entonces se hace complejo. Entonces empezamos a trabajar con esta idea que se llenara de salames. Se llenara, se llenara, se llenara. Queríamos que oliera a salame. Una primera idea fue un techo de salames que quedó en el olvido. Y No, después el empezamos olvido a... no. Bueno, ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer en otra. Pero quedó. Y un poco la idea de generar como objetos que se pudieran mover y que nos permitieran un dinamismo en la acción. Porque la sensación que faltaba era ese dinamismo que te genera el objeto, que no es el cuerpo, sino es el objeto. Entonces, ¿cómo empezar a relacionarlo? Y también cómo empezar a relacionarlo con que no nos sobraban ensayos. Y la realidad es que hubo un trabajo de las actrices y de la dirección que fue muy fuerte en tratar de incorporar esos objetos para que se vieran, como vos ves en la obra final, que parece que ensayaron desde el primer día con eso, hasta el final. Entonces, me parece que esa transformación suma en el trabajo y hace que se transforme el cuerpo de los actores y hace que transformes la obra en un punto. Transformar algo en el mejor sentido, como ayudar a terminar de contar. Creo que el espacio termina de ayudar a contar en dónde transcurre. Sí, y aparte, Maga, desde el día 1 que llegó, con 2 observaciones, modificó toda la puesta de la obra. O sea, la obra empezó a fluir y a circular coreográficamente de una manera mucho más espectacular. Entonces, como que ya, por más que no tuviéramos todavía los objetos, porque los mandó a hacer, con 2 observaciones sencillas se armó un movimiento precioso en escena, y después cuando llegaron los objetos, se armó una coreografía de objetos directamente, que nos dieron mucha libertad para armar jaulas, acorralar, esconder, digamos, muy rápido pudimos ponerlos al servicio del cuento. Cada objeto tiene un uso y un dinamismo y permite como esa construcción, y todo en la obra de punta a punta, desde que empieza hasta que termina, es un gran proceso de mutación visual de los personajes, de los cuerpos, de todo. Hubo una cosa de articular cada piecita que compone la obra que es maravilloso. Quería preguntar a Antonia puntualmente, que también es como clave y tiene mucho para, nada, representa, me parece como un sumum de cosas que no quiero contar, pero quiero escucharla a ella. O sea, ahora recordándolo en mi mente me da gracia y recuerdo todo el proceso que atravesamos entre todas, y refuerzo el concepto de la confianza y de la libertad, tanto de Maru como de todas las chicas, para poder probar y gestar. Antonia representa muchas cosas a las cuales, digamos, tuve que traspasar un montón de límites y de forzar la observación. Se convierte en la voz cantante de como lo que los demás quieren escuchar, y sobre todo, digamos, esos claros oscuros que tenemos todas las personas, ¿no? Creo que eso se ve tanto en mí como en todas, y además cómo trabajar las transiciones de las emociones en todo lo que transcurre en la historia es muy desafiante, es muy enriquecedor desde el trabajo de la actriz y desde
desde todo, desde la persona, desde todo. Bueno, obviamente desde lo físico, literalmente pongo todo de mí en el cuerpo, y respecto a la disposición del espacio y todo eso que comentabas antes, para mí fue fundamental para terminar de desterrar a Antonia en ese todo. Creo que en el conjunto se ve, bueno, no sé, no porque sea parte del elenco, pero se ve algo muy jugoso, muy, muy atractivo. Fue increíble para mí llegar al grupo, que ya está un grupo formado. A mí me suele suceder que yo entro en los grupos ya sobre los finales o siempre como muy desde la mirada afuera, y automáticamente, esto que dice Marina, ¿no? Dije, acá hay que poner una sillita chiquitita. Y Anabela dijo, bueno, va, sí, dale, y todos, bueno, sí, y va. Y la confianza que se generó fue como automática, fue como muy fácil entrar en el grupo porque el grupo ya tenía eso. Entonces, al incorporarles, y no lo de mí como persona, sino de los objetos, de mi trabajo, fue súper fácil, fue, sí, confiamos en lo que estás haciendo. Y es eso que dice Ano, digamos, me parece que eso es súper rescatable y valorable, porque eso se ve en la obra, se ve el trabajo en equipo en la obra. ¿Por qué verde agua? Verde por el feminismo primero, y verde agua porque los vestidos de ellas son de color verde agua. Y esto es algo muy personal, pero cuando yo me casé, hicimos un chiste hace 5 o 6 años, que nos íbamos a vestir todas de verde agua porque a todas nos gustaba el color, y Anabela dice, ni en pedo me pongo un vestido verde agua, nunca me voy a poner un vestido verde agua. Y realmente para joderla empezamos a joder con la idea de los vestidos verde agua y quedó para siempre. Y después cuando vino el tema de la contaminación del agua, el agua verde, y ya se lo pudimos sacar más, y partió como de un chiste. ¿Qué particularidad tienen los vestidos en esta obra? En lo que es la trama, se habla como de los vestidos como si fueran lo más importante del mundo, y en realidad la metáfora, o lo que queremos contar, es todo lo que ese vestido significa, todo lo que hay que ocultar con los vestidos, todo el show constante al que ellas se exponen todo el tiempo. Entonces era un poco ese juego de las apariencias, del físico, de cómo te queda, y ella es muy flaca, ella es muy gorda, viste como esta cosa. La verdad es que en la obra metimos todo lo que más detestamos y tenemos que construir, así que ese era un poco el sentido de los vestidos. Y por otro lado, los vestidos los creamos de manera sustentable, con desechos textiles. Entonces son muy importantes para nosotros los vestidos porque también es una declaración de principios que los pudimos hacer con desechos, con basura de la industria textil, que es la industria que más contamina, una de las que más contaminan. Así que bueno, fue también una declaración de principios, al igual que nuestros programas de mano, que estuvimos 70 horas hombres, estuvimos todas 10 horas armando los programas de mano en tela, en retacitos, recortándolos, tiñendo. Y eso fue un día también que fue increíble y que a mí me emocionó, porque de alguna manera es como que estábamos todas y no faltó nadie, y como para ese fin, ¿no? Y viste que siempre pasa en la cooperativa que hay uno que se hace el boludo, otro que no levanta la escenografía, y que, bueno, a mí siempre se me vuelan los patos rápido, y acá no pasó nunca pasó. Quería preguntar si tuvieron algún accidente en el transcurso de los ensayos. Me acuerdo un día, que creo que fue el primer ensayo que vino Maga, o no me acuerdo quién, pero que se había roto el aire acondicionado de la sala, y el ensayo se tenía que hacer sí o sí, no era un ensayo suspendible. Y casi se mueren, casi se mueren. Como ese nivel de entrega, siento que hubo. Sí hubo algunos golpes y algunas cosas, pero ese día yo no me lo olvido más. Es como realmente hacía un calor insoportable para el que estaba quieto, no se podía respirar, era un aire de esos pesados, húmedos. No sé si alguna se acuerda y quiere agregar algo de las que estaba poniendo el cuerpo, pero yo me acuerdo de ese día de decir, esta gente lo está dando realmente todo.
Marina me miraba y después me dijo, pensé que te daba un infarto. Yo estaba violeta. Nos venían a sacar unas fotos porque estábamos todas vestidas como más o menos todas de negro, y un desastre, todas brillosas en la foto, tipo transpirando. Aparte, todo el tiempo es poner el cuerpo, va, vení, te subí, te tirá al piso. O sea, implica un nivel de energía que con ese calor se volvió algo medio insostenible. Era. Se les metían las gotas de transpiración en los ojos y actuaban como así, parpadeando y seguían. Era una tortura china. Justo iba a preguntarle por eso, por el tema del estreno, y qué repercusiones tuvieron, qué sintieron. La reacción del público fue muy superadora a lo que yo me imaginaba a nivel de comedia durante el 80% de la obra. Por momentos no llegabas a escuchar de las risas, o sea, tenían que un poco frenar las chicas, y eso me llamó muchísimo la atención. Está bien, son las primeras funciones y es familia y amigos más que nada, o sea, es la gente que nos quiere y eso influye, pero me pareció como una topadora lo que estaba pasando, y de repente cuando hay un momento bisagra de la obra que cambia y se pone más dramática, no sé, yo miraba para los costados y como que la gente la tenía maga, pero la gente llorando o re conmovida, y desde la platea se sintió como la energía del público fue muy fuerte. Completó la obra, pero de una manera perfecta, o sea, mucho más de lo que yo hubiera esperado. A mí personalmente, que vino gente que no conocía y que me agradeció, nos agradeció a todo el elenco, a todo el equipo por atrevernos a contar algo así. De esa manera, con esos cuerpos, con esas ideas, con esa escenografía, el vestuario, como eso, ¿no? Entré pensando que era una cosa y salí, estoy temblando, decía. ¿No? Me pareció algo maravilloso, ¿no? Que puedan estar ahí sintiendo lo que nosotras sentimos, porque es nuestro trabajo también. Era una energía abrumadora, pero de esa abrumación que hace bien. Es muy profundo lo que hicieron para que eso pueda venderse y ser creíble y atravesarse de manera real. Confiar en que el proyecto era lo que habíamos soñado. Y eso también es divertido, cuando te vienen a hablar los familiares y a decirte qué hiciste con mi vieja. Claro, porque Alicia es la mamá de Antonia y hay una relación ahí muy fuerte y que también nos interpela, me parece, a las mujeres en algún punto con nuestra relación con nuestras madres, ¿no? En todos los personajes, muchos pueden sentirse identificados o negar esa identificación también, ¿no? Porque es como que vamos a fondo con todo lo que va sucediendo. Sí, Alicia es brava. La palabra compromiso vuelve y vuelve, pero realmente de un permiso muy grande para jugar a estas mujeres que están llenas de oscuridad y de luz, y de vulnerabilidad y como de fuerza para atacar, pero me pasaba como desde el lado del espectador que había momentos en los que por más que estuviera concentrada haciendo mi trabajo o prestando atención a algo técnico, había momentos de dramaturgia y de actuación tan poderosos que no podía evitar todas las veces reírme, o todas las veces que se me ponga la piel de gallina, o que todas las veces se me haga un nudo en la garganta, aun cuando siempre supe lo que iba a pasar. La obra siempre me terminaba conmoviendo, siempre me terminaba como movilizando, y creo que un poco eso es lo que se vio en las funciones que se llegaron a hacer en el público, que la obra te pasa por arriba. Ellas lo dan todo, están súper presentes, están súper comprometidas con lo que están haciendo, y están súper comprometidas con la historia que van a contar para el otro, y entre ellas. Entonces, verla siempre te atraviesa. ¿Cómo hicieron para mostrar la superficie? O sea, para mostrar también en términos escenográficos, pero en general lo superficial. La obra sucede en tiempo real, entonces no hay corte de escena, no frena un segundo, entonces no podíamos hacer como cambios abruptos en la luz, pero sí es súper dinámica y acompaña muchísimo los momentos. Y hasta tenemos, no sé, un número musical, una payada,
en el medio, que la hace Augusta, la hace Mabel. La obra no pretende ser realista, entonces hay muchos momentos como hiper bizarros en los que se acompaña con la luz. Pensemos que hay cientos y cientos y cientos de chorizos colgando y hay un juego ahí también interesante de luces y sombras. La luz va generando dentro de ese sótano y de ese encierro distintos espacios, ¿no? Como si fuese tiñendo lo que existe para generar otra realidad dentro de esa realidad de encierro. Y también era muy lindo verlas ellas, cómo los vestidos se les iban tiñendo, las pieles con, bueno, aparte de que Border tiene una luz hermosa y un técnico fantástico y una gran visión de Maru y todo, pero cómo esa luz y esa como si fuese una aguada, como si fuese una acuarela que va tiñendo y va contando distintos momentos y te va llevando a otro espacio. Por supuesto que hay cambios en nosotras, como en cualquier persona después de atravesar la pandemia, pero en relación a la obra, ¿sienten que va a haber un cambio? Los cambios personales que pudo haber tenido cada una, o lo que estuvimos pensando en todo este tiempo, de lo que sí hicimos y de lo que no hicimos y que podríamos haber hecho, o que podemos seguir sumando, no sé, agarrarla y mirarla a la distancia también. Me parece que inevitablemente la vamos a mirar por ahí con otros ojos, no completamente diferentes, pero sí poder aportarle cosas, supongo que va a suceder. La obra trata de algo que tiene que ver con lo que vos decías de la sustentabilidad en un punto, si la obra era sustentable o no. Me parece que también nos estamos dando cuenta en todo este proceso pandémico que si seguimos contaminando e invadiendo el planeta como lo estamos invadiendo, va a ser un problema. Entonces me parece que la obra además no solo va a ser inevitable el cambio desde lo actoral o desde la dirección, sino que va a ser inevitable el cambio desde la percepción del espectador, porque hay una conciencia generada, o espero que esté generada, que antes había, pero no tan claro. Me parece que se habló mucho sobre eso en este momento. ¿Quieren contar alguna anécdota más, algo que les parezca importante que no lo hayamos comentado? Un mes antes creo que vino Carola Atencio, que es amiga de Augusta, trabaja en el Ministerio de la Mujer, a ver la obra, porque también nos interesaba ver la perspectiva feminista, digamos, de una persona que la tiene tan clara y que trabaja activamente y demás, y nos hizo tantos comentarios tan positivos y que me parece que pusieron en relieve un montón de cosas que hasta ni nosotras nos dábamos cuenta. Y ese fue un ensayo precioso, como que no nos podíamos ir, nos seguíamos abrazando, viste, como re hincha huevo, pero ese fue un ensayo que yo valoro mucho y como una visita que a mí me queda grabada como algo importante, ese acompañamiento y esa mirada y resignificar el monólogo de Alicia. La obra arranca con el monólogo de Laura, desde un lugar de que tuvo una hija que no quería tener. Muchos comentarios nos hizo, bueno, y además me ayudó a escribir el final porque no estaba todavía. De hecho, creo que lo terminé 2 noches antes o una cosa así. Y entonces ella nos ayudó como a poder cerrar, no quiero spoilear, pero poner en palabras algunas cosas que pasaban, que para mí, capaz de la dramaturgia, era como muy ponerlo adelante, y me dice, si no lo decís, no se van a dar cuenta. Y después, ese momento de la obra en el que se pone en palabras lo que está pasando, es devastador, o sea, es sórdido, es desolador. Entonces estuvo buenísima esa mirada. Y en un montón de aspectos nos ayudó a darle relieve a la obra. Fue un ensayo muy potente y que yo valoro mucho. Los enigmas, las preguntas que nos surgieron cuando ya llegaba el final, ¿no? Bueno, ¿cómo contar ese final? ¿Qué era lo que sucedía? ¿En qué posiciones se ponía cada personaje? Y la duda de, ¿es por ahí? ¿No? Porque nosotras, yo pienso eso, que teníamos decidido el final, Maru nos había presentado más o menos, nos sucedía eso, que todo ensayo que Maru venía con escena nueva era como una felicidad y era, bueno, vamos a ver qué jugamos hoy,
Y nos pasaba con el ensayo que había un lugar donde nos estábamos medio frenando por el miedo a decidir algo que después nos entre en duda, a ver si era o no. Me parece que con la ayuda de Carola y esa charla donde todas estuvimos exponiendo un poco lo que nos parecía, ¿no? Fue como que nos clarificamos. El compromiso de contar esa historia era contarla de una forma que sea fiel a lo que puede ser en la realidad. Y me parece que ahí Carola nos dio muchísimo. No quedó nada en el tintero. Les quiero agradecer mucho por dejarme conocerlas y estar acá hoy haciéndoles algunas preguntas. Más que nada era un poco la excusa de poder desmontar la obra, pasar por cada instancia como abuelo un poco de pájaro, pero también tratando de parar en donde es importante y escuchándolas, porque ya vamos a tener la suerte de verlas en acción y bueno, va a estar muy bueno. Gracias. Gracias, Guada, como siempre, un placer todas las entrevistas que estás haciendo para Border, mil gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.